¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasaría si el tiempo de la humanidad estuviera a punto de acabarse? Si quedaran apenas unos segundos antes de la medianoche y esa medianoche no fuera un símbolo poético, sino el punto final de nuestra historia. Y si te dijera que no se trata de una exageración de predicadores fanáticos, ni de un mito medieval, sino de una advertencia que incluso la ciencia ha comenzado a repetir con insistencia, el llamado reloj del juicio final, creado por científicos para medir cuán cerca estamos de nuestra propia aniquilación, ha sido ajustado recientemente a 89 segundos antes de la medianoche. Nunca en la historia habíamos estado tan próximos del abismo. Nunca el tic-tac del reloj había sonado tan fuerte. Lo curioso es que lo que la ciencia plantea como una amenaza, guerras nucleares, desastres climáticos, pandemias y caos global, la Biblia lo anunció hace siglos como señales del fin. Jesús dijo que habría guerras y rumores de guerras, hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares, y que todo esto sería principio de dolores. El reloj de los hombres y el reloj de Dios parecen marcar la misma cuenta regresiva. La diferencia es que mientras los hombres se limitan a advertir del desastre, la palabra de Dios revela el desenlace. Un juicio final inevitable, una separación definitiva entre los que serán salvos y los que se perderán. Piensa en la imagen. Una gran mano sostiene un reloj de arena cósmico sobre un mundo en llamas. La arena cae, grano tras grano, y nada puede detenerla. A un lado, multitudes vestidas de blanco caminan hacia la luz, mientras al otro lado se extiende la sombra de la destrucción. Esta es la escena que nos recuerda que no vivimos en un tiempo cualquiera. Estamos en los últimos segundos, antes de la medianoche, en el umbral del cumplimiento de las profecías, y el reloj no se detendrá por más que la humanidad cierre los ojos o se entretenga en su indiferencia. El reloj del juicio final no es un adorno en un museo ni un invento para asustar a la gente. Es un recordatorio de que el fin está más cerca de lo que pensamos. Pero más allá de los cálculos humanos, hay un reloj invisible, el reloj de Dios, que nunca se atrasa ni se adelanta. Ese reloj marca el tiempo exacto en que el Hijo del Hombre aparecerá en gloria y se sentará en su trono para juzgar a las naciones. Ese será el momento en que la medianoche no será simbólica, sino real. El instante en que la eternidad se abra de par en par y cada alma sea colocada a la derecha o a la izquierda del Rey. La pregunta es, ¿estás preparado para cuando el reloj marque la última campanada? ¿O vives como si las agujas se hubieran detenido, como si siempre hubiera tiempo, como si la medianoche nunca fuera a llegar? Porque aunque los hombres jueguen con teorías y cálculos, la realidad es que la profecía bíblica ya nos ha advertido. El tiempo se acaba, y pronto habrá un día en que el reloj ya no marcará segundos, porque la eternidad habrá comenzado. Antes de continuar este recorrido profético, quiero hacerte una invitación. Si este mensaje estremece tu corazón, no lo ignores. Suscríbete ahora mismo a este canal, dale like a este video y comenta con una declaración de fe. La medianoche se acerca, pero mi fe está en la luz. Tu participación ayudará a que este mensaje llegue a más personas que necesitan despertar del letargo espiritual antes de que sea demasiado tarde. Bloque 2. La humanidad jugando con el tiempo. El reloj avanza. Las agujas se mueven con precisión implacable, y sin embargo, la humanidad vive como si el tiempo fuera infinito. El reloj del juicio final no es más que un reflejo de la conciencia inquieta de los hombres que saben, aunque no lo digan, que estamos al borde del colapso. Científicos de renombre, políticos, analistas y pensadores se reúnen cada año para decidir cuán cerca está la medianoche, pero lo que ignoran o prefieren callar
es que el verdadero reloj no está en sus manos, sino en las de Dios. Ese reloj invisible, grabado en la eternidad, se mueve hacia el cumplimiento exacto de las profecías. Y aunque los hombres jueguen a ajustar segundos, el plan divino sigue su curso sin detenerse. Vivimos en una generación que se burla del fin, que lo convierte en espectáculo, en película, en meme. La idea del apocalipsis es tema de chistes, de series de televisión, de titulares llamativos para atraer atención. Pero mientras tanto, las señales se multiplican. La violencia crece, la tierra gime, las naciones tiemblan, los corazones se enfrían. La humanidad juega con fuego, coquetea con la destrucción, mientras el reloj de Dios avanza silenciosamente hacia la medianoche. No se trata de histeria religiosa ni de conspiraciones. Se trata de una verdad que resuena en cada página de la Escritura. Jesús mismo advirtió que vendría el día en que los hombres comerían, beberían, se casarían, trabajarían como si nada, hasta que de repente vendría el fin, como en los días de Noé. El peligro no está solo en las bombas nucleares ni en las catástrofes naturales, sino en la indiferencia espiritual que adormece a las multitudes. Esa indiferencia es el veneno que prepara a millones para ser sorprendidos cuando llegue la medianoche profética. Porque los que se burlan del reloj y los que lo ignoran estarán igualmente desprevenidos. El enemigo de las almas ha convencido al mundo de que siempre habrá más tiempo, de que el mañana está asegurado, de que la gracia es infinita. Y así, mientras la arena sigue cayendo en la ampolleta del universo, la humanidad baila en los segundos finales como si nada estuviera ocurriendo. Pero la profecía es clara. El reloj de Dios nunca se detiene, nunca se adelanta, nunca se atrasa. Está calibrado con una exactitud absoluta. Los profetas hablaron de guerras, de engaños, de apostasía, de señales en el cielo y en la tierra. Todo está ocurriendo ante nuestros ojos. No hace falta ajustar manecillas humanas para darnos cuenta de que la medianoche está cerca. El mundo entero está en cuenta regresiva, aunque pocos lo quieran aceptar. Y cuando ese reloj marque el último segundo, no habrá lugar para excusas ni para segundas oportunidades. Será el día del juicio, el día en que el pastor separará a las ovejas de los cabritos, el día en que la historia humana llegue a su fin y la eternidad comience. La humanidad juega con el tiempo como si tuviera el control, pero la verdad es que somos apenas pasajeros en un tren que se acerca a su destino final. No podemos detenerlo, no podemos retrocederlo, no podemos saltar fuera de él. Solo podemos decidir en qué lado estaremos cuando llegue la estación definitiva. Ese es el llamado que resuena con urgencia hoy. Deja de jugar con el tiempo. Deja de posponer tu decisión, deja de creer que siempre habrá un mañana, porque cuando el reloj de Dios marque la medianoche ya no habrá regreso. Solo quedará la luz eterna para unos y la oscuridad eterna para otros. Bloque 3. Las señales de los últimos segundos. Si hay algo que el Señor dejó claro en su palabra, es que antes de la medianoche final habría señales, advertencias visibles para quienes quisieran abrir los ojos y ver. Jesús mismo, en el sermón profético de Mateo 24, describió con precisión lo que ocurriría. Guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares, y añadió una frase que resuena como un eco solemne. Todo esto será principio de dolores. No habló de un solo evento repentino, sino de una secuencia de señales que marcarían el pulso del reloj divino acercándose a su último latido. Mira a tu alrededor. Nunca antes la humanidad había tenido tanto poder para destruirse a sí misma. Arsenales nucleares capaces de borrar ciudades enteras en segundos.
laboratorios que manipulan virus con la misma indiferencia con que un niño juega con fuego. Una tierra exhausta que gime bajo el peso de la contaminación y del abuso. Los titulares diarios parecen una réplica de las profecías. Guerras interminables, violencia que se multiplica, desastres naturales cada vez más intensos, enfermedades que se propagan como sombra sobre el planeta. El reloj humano lo llama crisis global. La Biblia lo llama señales del fin. Pero no se trata solo de señales externas en la creación. Hay señales internas, espirituales, que son aún más alarmantes. El apóstol Pablo escribió que en los últimos días los hombres serían amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dijo que tendrían apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. ¿Acaso no vivimos exactamente eso? Una generación obsesionada con su propia imagen, que ha elevado el ego como su Dios, que busca placer por encima de todo y que se burla de lo sagrado. Una sociedad donde la fe se reduce a espectáculo, donde la religión se convierte en negocio, donde se honra la forma pero se desprecia el fondo. Esa es la señal de un corazón endurecido, de un mundo que ya no escucha la voz del pastor. Los profetas también hablaron de señales cósmicas. El sol oscureciéndose, la luna convirtiéndose en sangre, las estrellas cayendo del cielo, los poderes celestiales conmovidos. Y aunque algunos intentan explicarlo como fenómenos naturales, la realidad es que cada eclipse, cada señal en los cielos, despierta la conciencia de que algo se acerca, de que el universo entero está en tensión, esperando el momento en que el Rey aparezca en gloria. Porque el reloj de Dios no solo late en la tierra, también late en los cielos. Lo más inquietante es que Jesús advirtió que en medio de todas estas señales habría un peligro adicional, la indiferencia. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En aquellos días, mientras Noé construía el arca y predicaba, la gente comía, bebía, se casaba, trabajaba, vivía como si nada pasara hasta que el diluvio llegó y los sorprendió a todos. Hoy ocurre lo mismo. Las señales están delante de nosotros, pero la mayoría prefiere ignorarlas, entretenerse, distraerse, dormir espiritualmente. Y cuando la medianoche suene, será demasiado tarde para despertar. Estas señales no están ahí para asustarnos, sino para prepararnos. Son advertencias del cielo que nos dicen: el tiempo se acaba, la hora está cerca, prepárate. Cada terremoto, cada guerra, cada crisis, cada corazón que se enfría es una campanada más que acerca el reloj a la medianoche. Y quienes tienen oídos para oír saben que no son coincidencias, sino recordatorios de que estamos en los últimos segundos antes del juicio final. Bloque 4. La burla y la indiferencia en los últimos días. Una de las señales más inquietantes que la Biblia anuncia acerca del tiempo del fin no son únicamente los terremotos, las pestes o las guerras, sino la actitud del corazón humano frente a esas advertencias. El apóstol Pedro lo escribió con claridad. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esa burla, ese cinismo, ese desprecio por la palabra profética, es el sello de una generación que vive a segundos de la medianoche y, sin embargo, ríe como si el reloj estuviera detenido. Lo vemos a diario. Ante cada desastre global, ante cada señal inquietante, la reacción predominante no es el arrepentimiento ni la búsqueda de Dios, sino la burla. Las redes sociales se llenan de chistes cuando el mundo tiembla. Las películas convierten el apocalipsis en espectáculo de entretenimiento. Las universidades discuten sobre el fin del mundo como un concepto cultural,
desligado de toda seriedad espiritual. Es la indiferencia elevada a estilo de vida. El hombre moderno se ríe de lo sagrado, desprecia lo eterno y se aferra a lo pasajero, como si con su sarcasmo pudiera detener la campanada final. Lo más trágico es que esa indiferencia no solo está en el mundo secular, sino también en gran parte de la misma religión. Iglesias que deberían clamar con urgencia sobre el retorno de Cristo, prefieren hablar de prosperidad, de éxito, de motivación personal. Púlpitos que deberían anunciar la cercanía del juicio adormecen a las multitudes con mensajes vacíos de poder profético. Y así, mientras el reloj marca los últimos segundos, muchos creyentes viven anestesiados, confiados en que siempre habrá más tiempo, repitiendo en la práctica las mismas palabras de los burladores: ¿dónde está la promesa de su venida? Pero la indiferencia es también una forma de condena. Quien se burla de las señales está eligiendo no escucharlas. Quien ignora el reloj está decidiendo vivir como si no existiera. Y en el día del juicio, esa burla será silenciada por la voz del Rey. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los que hoy se ríen, mañana llorarán. Los que hoy ignoran, mañana clamarán. Los que hoy posponen, mañana descubrirán que el tiempo se acabó. La indiferencia de hoy será la desesperación de la medianoche. Piénsalo bien. ¿Qué otra generación ha visto lo que nosotros vemos? Las señales están alineadas como nunca antes. La ciencia, la política y la religión hablan de un futuro incierto. Los hombres sienten en sus entrañas que algo está por ocurrir, y sin embargo, la mayoría vive como si nada. Es el cumplimiento exacto de la profecía: burladores en los últimos días, corazones insensibles a la voz de Dios, multitudes caminando hacia la oscuridad con una sonrisa irónica en los labios. La indiferencia no es neutral, es una decisión. Cada día que alguien ignora la advertencia está acercándose un segundo más a la medianoche. Cada risa, cada chiste, cada excusa es como un eco que repite: no quiero escuchar, no quiero prepararme, no quiero ceder mi vida al pastor. Pero cuando el reloj suene, cuando la medianoche caiga, ese eco se transformará en un lamento eterno. Y entonces será demasiado tarde para reír. Bloque 5. El remanente que permanece despierto. En medio de la burla, de la indiferencia y del letargo espiritual que domina al mundo entero, la Escritura nos habla de un pequeño grupo, un remanente que no se deja adormecer por las distracciones ni seducir por la incredulidad. Jesús lo describió en parábolas, en advertencias y en promesas: los siervos fieles que permanecen vigilantes, las vírgenes prudentes que guardan aceite en sus lámparas, las ovejas que reconocen la voz del pastor aún en la oscuridad de la noche. Ese remanente no es perfecto en sí mismo, ni más fuerte que los demás, pero tiene una característica que lo distingue. Vive con los ojos abiertos, con el corazón alerta y con la certeza de que el reloj de Dios avanza inexorable hacia la medianoche. El remanente no es multitudinario, no es el grupo más popular, no aparece en los titulares ni en los escenarios de poder. Es un pueblo disperso, muchas veces despreciado, que guarda la palabra en secreto, que ora en silencio, que sirve al prójimo sin buscar reconocimiento. Son aquellos que, mientras el mundo ríe, lloran en sus cámaras secretas. Mientras las multitudes se entretienen, ellos velan. Mientras los burladores se confían, ellos se preparan. La diferencia no está en lo visible, sino en lo invisible, en un corazón consagrado que se aferra al pastor y se niega a dejarse arrastrar por la corriente del mundo. Este remanente vive con la convicción de que las señales no son coincidencias, sino advertencias. Sabe que cada guerra, cada crisis, cada catástrofe es un recordatorio de que el tiempo se acorta.
Y aunque a veces tiemblan, aunque a veces se sienten débiles, se sostienen en la promesa de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No miran al reloj humano que cambia segundos según el criterio de los hombres, sino al reloj profético que nunca falla. Y ese reloj les recuerda que están en los últimos segundos y que es hora de vivir con los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. El remanente es además una señal incómoda para el mundo. Su sola existencia es un testimonio que denuncia la indiferencia de las multitudes. Sus vidas son como lámparas que alumbran en medio de la oscuridad, recordando que Cristo viene pronto. Y por eso el mundo los rechaza, los ridiculiza, los margina, porque mientras todos duermen, ellos gritan: «Despierta, el esposo viene». Su fidelidad es un desafío para los tibios y su esperanza es un escándalo para los incrédulos. Pero no se detienen porque saben que la recompensa no vendrá de los hombres, sino del Rey que dirá: «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». En los últimos segundos antes de la medianoche, ese remanente será probado como nunca antes. La presión del mundo intentará apagar su fe, el dolor de las pruebas buscará quebrarlos, la soledad pesará sobre sus hombros. Pero en medio de todo, el pastor los sostendrá, porque él prometió que sus ovejas escuchan su voz y nadie las arrebatará de su mano. Esa promesa es el ancla que los mantiene firmes cuando todo a su alrededor se derrumba. El remanente no confía en su propia fuerza, sino en el poder del que venció en la cruz. Y por eso, aunque tiemblen, permanecen. Aunque lloren, esperan. Aunque el reloj marque el último segundo, siguen creyendo. Esa es la invitación hoy. No seas parte de la multitud indiferente, no seas uno de los burladores, no seas uno de los tibios que juegan con el tiempo. Sé parte del remanente que vela, que espera, que se prepara, porque cuando el reloj marque la medianoche y el rey se siente en su trono, solo habrá dos lados. A la derecha, las ovejas fieles, a la izquierda, los cabritos indiferentes. Y tu decisión hoy determinará en qué lado estarás mañana. Bloque 6. El instante que abre la eternidad. Cuando el reloj marque el último segundo y la medianoche profética caiga sobre el mundo, la historia de la humanidad se cerrará como un libro que ha llegado a su última página. En un solo instante, lo que hoy parece interminable se detendrá. Las naciones dejarán de conspirar, los reinos dejarán de luchar, los hombres dejarán de correr tras sus proyectos, porque todo se enfrentará a una realidad inevitable. La eternidad habrá comenzado. Ese momento no será un simple cambio de capítulo, sino un cambio absoluto de dimensión. El tiempo, con sus horas y días, con sus inicios y finales, dejará de existir tal como lo conocemos. Y frente a cada alma se abrirán dos caminos: el gozo eterno en la presencia del Cordero o el tormento eterno lejos de él. Es difícil para la mente humana comprender lo que significa eternidad. Estamos acostumbrados a los ciclos, a lo finito, a lo que comienza y termina. Pero el juicio final nos recuerda que lo que está en juego no son unos pocos años ni unas cuantas décadas, sino un destino que no tendrá fin. La vida eterna no es simplemente vivir para siempre, porque incluso los perdidos existirán sin fin. La diferencia es el lugar y la condición. Unos vivirán en comunión perfecta con el Dios que es amor. Otros existirán en separación total de su presencia, en una oscuridad sin esperanza, en un vacío que jamás se llenará. Imagina el peso de esa decisión en el instante de la medianoche. Unos escucharán la voz más dulce jamás pronunciada: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Esa frase no solo será una bienvenida, será la culminación de todas las promesas, el cierre de todas las heridas, el descanso de todas las luchas.
Cada lágrima será enjugada, cada herida será sanada, cada clamor será respondido. Para esas almas, el inicio de la eternidad será el inicio de un gozo que nunca conocerá interrupción. Pero al mismo tiempo, otros escucharán la sentencia más terrible que puede oír un ser humano. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No habrá apelación, no habrá recurso, no habrá segunda oportunidad. Esa palabra será definitiva y abrirá una eternidad de separación, de tinieblas, de llanto y crujir de dientes. Y lo más doloroso será comprender que ese destino no fue impuesto por un Dios cruel, sino elegido por un corazón que decidió ignorar la gracia, despreciar el amor, vivir para sí mismo. La eternidad de condenación será la cosecha de una vida de indiferencia. Ese instante que abre la eternidad será también un instante de revelación. Cada máscara caerá. Cada secreto quedará expuesto, cada vida será vista en su totalidad. El que aparentaba ser justo, pero vivía en tinieblas, será descubierto. El que fue despreciado por el mundo, pero permaneció fiel, será exaltado. Y en ese contraste se verá con claridad que Dios no se equivoca, que su juicio es justo, que su veredicto es verdad. Nadie podrá acusarle, nadie podrá decir que fue injusto. Todo el universo reconocerá que el reloj llegó a su fin en el momento exacto y que la separación entre ovejas y cabritos era inevitable. Ese instante final será también un recordatorio de que cada segundo que hoy vivimos es un regalo. Mientras aún hay tiempo, la gracia sigue abierta. El reloj avanza, pero aún no ha marcado la última campanada. Y eso significa que cada decisión de hoy puede definir la eternidad de mañana. El tiempo que desperdiciamos en indiferencia es un tiempo perdido que no volverá. El instante que invertimos en buscar a Dios es un instante que resonará en la eternidad. Por eso, el llamado es claro. No esperes a la medianoche para despertar, porque entonces será demasiado tarde. Vive preparado ahora, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero el reloj avanza y pronto marcará el último segundo. Bloque 7. La justicia de Dios vindicada ante el universo. El juicio final no es solamente el momento en que cada ser humano recibirá su destino eterno. Es también el escenario cósmico donde la justicia de Dios será vindicada delante de toda la creación. Desde el inicio de la rebelión en el cielo, cuando Lucifer levantó su voz contra el Creador, la gran pregunta ha estado flotando en el universo. ¿Es Dios justo? ¿Es su ley buena? ¿Es su gobierno digno de confianza? Durante siglos, el enemigo ha sembrado dudas, ha torcido la verdad, ha hecho creer a millones que Dios es severo, que su justicia es arbitraria, que su amor tiene condiciones. Pero en el día del juicio final, todas esas acusaciones serán respondidas de una vez por todas. Ese día, la separación de las ovejas y los cabritos no será vista como un acto cruel, sino como la consecuencia inevitable de lo que cada uno eligió en vida. Los ángeles, las potestades celestiales, los redimidos y aún los perdidos contemplarán con claridad que Dios fue justo en cada detalle, que nadie fue condenado sin oportunidad, que nadie fue olvidado, que a todos se les ofreció la gracia de Cristo, y entonces se cumplirá lo escrito. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa confesión no será voluntaria en todos, pero será inevitable, porque la verdad brillará con tal claridad que nadie podrá contradecirla. La justicia de Dios se mostrará no solo en la condenación de los cabritos, sino sobre todo en la salvación de las ovejas. Porque lo más impactante no será ver a los rebeldes recibir su pago, sino ver a pecadores débiles, caídos, rescatados por la sangre del Cordero,
entrar en el reino eterno. Ese será el testimonio más fuerte de que la gracia fue real, de que el amor de Dios fue suficiente, de que nadie estaba demasiado lejos para ser alcanzado. El universo entero verá que la cruz no fue en vano, que cada gota de sangre derramada en el Calvario tenía un propósito, que cada alma redimida es la prueba viviente de que Dios es justo y a la vez misericordioso. En contraste, la justicia divina también se revelará en el silencio de los perdidos. Ellos comprenderán que su condena no fue un capricho divino, sino el resultado de sus propias decisiones. Verán cada oportunidad desperdiciada, cada llamado ignorado, cada momento en que la voz del Espíritu tocó sus corazones y ellos eligieron callarlo. No podrán decir que Dios fue injusto, porque su propia historia será el testimonio en su contra. Y lo más solemne es que incluso en su condena reconocerán que el juez fue justo. El silencio de millones de labios en aquel día será la confirmación más fuerte de que Dios nunca se equivocó. Esa vindicación es necesaria para que el universo quede limpio de toda duda. Porque el plan de salvación no solo se trata de rescatar a la humanidad, sino de demostrar ante todo, ser creado, que el carácter de Dios es perfecto. La rebelión de Satanás cuestionó la justicia divina, y la historia de la humanidad fue el escenario en el que esas preguntas se desarrollaron. Pero en el juicio final, el telón se levantará y la verdad quedará expuesta. Dios es amor, un amor que es justo, santo y verdadero. Y a partir de ese día, nunca más se levantará una sombra de duda en el universo. La justicia de Dios quedará establecida para siempre y su nombre será glorificado eternamente. Por eso, cuando pensamos en el juicio final, debemos comprender que lo que está en juego no es solo nuestro destino personal, sino la revelación del carácter de Dios ante todo el cosmos. Cada acto de justicia, cada sentencia pronunciada, cada lágrima enjugada, será parte de esa vindicación. Y cuando todo haya terminado, el universo entero cantará con una sola voz. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bloque 8. El dolor de un Dios que ama y juzga. Cuando pensamos en el juicio final, es común imaginar a un juez severo, sentado en un trono imponente, pronunciando sentencias con fría autoridad. Sin embargo, la Biblia revela algo mucho más profundo y conmovedor. Ese juez es el mismo Padre que nos creó con amor, el mismo pastor que dio su vida por las ovejas, el mismo Salvador que lloró frente a la tumba de Lázaro y que derramó sangre en la cruz para que tuviéramos vida. Y por eso, el momento de separar a las ovejas de los cabritos no será para él un acto mecánico, sino un momento de dolor indescriptible, porque cada alma que se pierda será una vida que Él amó, una persona por la cual Cristo murió, un hijo al que llamó una y otra vez, y que sin embargo eligió caminar lejos de su gracia. Este es el misterio solemne del juicio final. La justicia de Dios no es fría, es una justicia que sangra, que llora, que se duele. Cuando el Rey diga: «Apartaos de mí, malditos», no lo hará con placer, sino con el corazón desgarrado de un padre que hasta el último instante extendió su mano, pero que fue rechazado. El infierno no será poblado porque Dios lo quiera, sino porque el hombre lo eligió, y ese rechazo al amor eterno será la herida más profunda en el corazón divino. La cruz lo demuestra. Dios prefirió sufrir la muerte antes que dejarnos sin esperanza. Y cuando en el juicio final se confirme que millones despreciaron ese sacrificio, el dolor del cielo será inconmensurable. Sin embargo, la justicia no puede ser anulada por el sentimiento. Dios no puede forzar a nadie a amarlo, porque el amor obligado no es amor, es esclavitud. Por eso, aunque duela, respetará la decisión de los que eligieron ser cabritos.
La justicia se cumplirá aunque parta el corazón de Dios. Y eso nos enseña que el juicio final no es un espectáculo de venganza, sino el acto solemne en que el amor y la justicia se entrelazan para siempre. El amor que ofreció todo y la justicia que respeta la libertad humana hasta sus últimas consecuencias. Pero para las ovejas, ese mismo día será la revelación suprema de la misericordia. Ellas no estarán allí porque fueron perfectas, sino porque aceptaron la gracia, porque confiaron en el pastor, porque permitieron que su amor las transformara. Y al escuchar la voz que dice: «Venid, benditos de mi Padre», comprenderán que cada lágrima, cada prueba, cada renuncia valió la pena. El dolor de Dios se transformará en gozo al ver a sus hijos redimidos, entrar en el reino preparado desde la fundación del mundo. Ese contraste, gozo eterno por unos, dolor eterno por otros, será el reflejo final del carácter de Dios, un amor infinito que salva y una justicia perfecta que juzga. Es necesario recordar esta verdad porque muchos piensan que hablar del juicio final es presentar a un Dios cruel, nada más lejos de la realidad. El juicio final muestra a un Dios tan amoroso que ofreció todo para salvarnos, pero tan justo que no puede negar su propia verdad. Un Dios que llora por los que se pierden, pero que se alegra con los que se salvan. Un Dios que sufre en la separación, pero que no permitirá que el pecado destruya eternamente su creación. Y así, el universo verá que incluso en el momento más solemne, Dios sigue siendo amor. Un amor que respeta, un amor que juzga, un amor que nunca deja de ser. Ese es el dolor de un Dios que ama y juzga, y esa es la razón por la cual el mensaje es tan urgente. Porque si incluso el corazón del Creador sufrirá en la medianoche, ¿cómo podríamos nosotros tomarlo a la ligera? Hoy todavía podemos elegir. Hoy todavía la voz del pastor nos llama. Pero mañana, cuando la separación sea definitiva, el dolor será irreversible. No solo el nuestro, sino también el de aquel que nos amó hasta el fin. Bloque 9. La preparación que no puede esperar. Si el reloj de la humanidad marca apenas segundos antes de la medianoche, ¿cómo es posible que tantos sigan viviendo como si el tiempo fuera infinito? Esa es la gran tragedia de nuestra generación. La falsa seguridad de que siempre habrá un mañana, de que la gracia no tiene límites, de que la eternidad puede esperar. Pero la Biblia es clara. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. No es mañana, no es en algún futuro nebuloso, es hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. La preparación espiritual no es un acto repentino en el último segundo, como quien corre desesperado para alcanzar un tren que ya está partiendo. Es un proceso de entrega diaria, de fidelidad en lo pequeño, de amor que se manifiesta en acciones concretas. Jesús mismo lo explicó. Las ovejas no son reconocidas por sus grandes logros, sino por haber servido en lo sencillo. Dar de comer, dar de beber, vestir, visitar. La preparación consiste en vivir cada día como si fuera el último, con el corazón consagrado, con la lámpara encendida, con el oído atento a la voz del pastor. El gran engaño de los últimos días será el letargo espiritual. El enemigo de las almas susurra: tranquilo, todavía hay tiempo, todavía eres joven, todavía puedes decidir mañana. Ese engaño ha llevado a millones a la perdición, porque el mañana nunca llega. El reloj avanza, la arena cae en la ampulleta, y mientras tanto el corazón se endurece, los oídos se cierran, la conciencia se adormece. La mayor tragedia no es pecar, sino posponer el arrepentimiento. No es caer, sino negarse a levantarse. No es ignorar por un momento, sino vivir toda una vida como si la eternidad no existiera. Prepararse no significa vivir en paranoia ni en miedo constante, sino en vigilancia amorosa. Jesús dijo: velad,
porque no sabéis el día ni la hora. Velar no es estar ansioso, es estar atento, no es temblar ante cada noticia, sino vivir en fidelidad aún en lo cotidiano. Significa no permitir que la rutina te robe la pasión, que el mundo te arrastre a la indiferencia, que el ruido apague la voz del pastor. Prepararse es orar cuando todos duermen, es obedecer cuando es incómodo, es elegir la verdad cuando todos mienten. Prepararse es decidir cada día que tu vida le pertenece a Cristo y que, pase lo que pase, no dejarás de escuchar su voz. La urgencia del mensaje es esta: no hay tiempo que perder. Cada segundo cuenta. Cada decisión pesa. Cada día que eliges la indiferencia, te acercas más a la medianoche. Cada día que eliges a Cristo, te acercas más a la eternidad de luz. Y no se trata de grandes gestos, sino de un corazón rendido. Porque en el día del juicio final, lo que se revelará no serán tus palabras grandilocuentes, sino tu vida escondida. Lo que hiciste cuando nadie miraba, cómo trataste al necesitado, qué lugar ocupó Dios en tus prioridades. Hoy es el tiempo de preparación, hoy es el día de levantarte, de consagrarte, de romper con la indiferencia, de encender tu lámpara con el aceite del Espíritu. Hoy es el día de decir: Señor, quiero ser contado entre tus ovejas, quiero estar a tu derecha cuando llegue la medianoche. Porque cuando el reloj marque el último segundo, no habrá más oportunidad de decidir. Y lo que hoy pareció opcional se revelará como lo único que importaba. Bloque 10. El clímax del plan de salvación. El juicio final no es un evento aislado, desconectado de la historia de la humanidad. Es, en realidad, el clímax del plan eterno de salvación trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cada página de la Escritura, cada profecía, cada promesa, cada sombra del Antiguo Testamento y cada palabra de Cristo apuntan hacia ese día solemne en el que el reloj marcará la medianoche y el universo contemplará la consumación del propósito divino. El juicio no es un accidente, es el desenlace de un plan perfecto en el que la gracia y la justicia se encuentran, en el que el amor y la verdad brillan con la misma intensidad. Cuando Jesús murió en la cruz, el destino del mundo cambió para siempre. Allí, en ese madero, el Cordero de Dios cargó con el pecado de toda la humanidad y abrió el camino de regreso al Padre. La cruz fue el acto supremo de amor, pero también el inicio de una cuenta regresiva. Desde ese momento, el reloj de la historia entró en su fase final. Todo lo que quedaba era la proclamación del Evangelio, la extensión de la gracia, el llamado a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y cuando esa misión se complete, cuando el último corazón se decida, el reloj marcará el último segundo y la cruz encontrará su pleno cumplimiento en el juicio final. Ese día, los redimidos comprenderán en toda su magnitud lo que significó la cruz. Durante la vida, caminaron muchas veces en tinieblas, sin entender del todo por qué sufrían, por qué eran probados, por qué sus lágrimas parecían no tener respuesta. Pero en el día del juicio, cuando escuchen al Rey decir: «Venid, benditos de mi Padre», todas las piezas encajarán. Verán que cada dolor tuvo sentido, que cada renuncia tuvo recompensa, que cada acto de amor fue registrado en los cielos. Y entonces levantarán sus voces no para exaltarse a sí mismos, sino para proclamar: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». El juicio final será también el inicio de una nueva creación. La Biblia dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Todo lo contaminado por el pecado será destruido. El dolor, la enfermedad, la corrupción, la violencia, la muerte. El universo será purificado y restaurado a su diseño original, pero con una gloria aún mayor, porque ahora llevará las marcas de la redención.
El plan de salvación no solo rescata a la humanidad, sino que restaura todo lo creado. Y los redimidos participarán de esa nueva creación como herederos del reino eterno. En contraste, para los cabritos, el juicio final será la confirmación de que eligieron el lado equivocado de la historia. Mientras los redimidos entran en el gozo eterno, ellos serán arrojados a la oscuridad que nunca termina. Y lo más trágico será comprender que pudieron haber estado en el otro lado, que la puerta estuvo abierta, que la cruz estuvo extendida, pero que ellos eligieron rechazarla. Su condena no será arbitraria, sino la culminación de sus propias decisiones. Y en ese contraste, el universo verá con claridad que Dios fue justo y que el plan de salvación fue perfecto. Ese será el clímax del plan divino, el momento en que Cristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, mostrará que su obra fue completa. La cruz, la resurrección, la intercesión, la paciencia de siglos, todo desembocará en ese día. Y a partir de ahí, la eternidad comenzará sin más interrupciones, sin más relojes que marquen el tiempo, porque el tiempo habrá terminado, y lo único que quedará será la eternidad del amor de Dios con los suyos. Bloque 11. La advertencia profética para los vivos. El relato del juicio final no fue dejado en las Escrituras para saciar la curiosidad del creyente, ni como un recurso literario destinado a inspirar temor en los ignorantes. Fue proclamado como una advertencia profética para los vivos, para quienes hoy todavía respiran, para quienes aún tienen en sus manos la posibilidad de elegir. El mensaje de Jesús en Mateo 25 no fue un discurso frío, fue un clamor lleno de urgencia. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Y esa advertencia resuena ahora con más fuerza que nunca, porque el reloj del mundo marca segundos antes de la medianoche y la humanidad continúa jugando con el tiempo como si fuera eterno. Lo más solemne de esta advertencia es que no está dirigida a los incrédulos solamente. Jesús la pronunció frente a sus discípulos, frente a aquellos que ya le seguían, para recordarles que aún los que dicen creer pueden quedarse dormidos. La parábola de las vírgenes, la de los talentos, la de las ovejas y los cabritos, todas tienen el mismo hilo conductor. Habrá sorpresa, habrá separación, habrá juicio. Y el gran peligro no es solo vivir en abierta rebeldía, sino vivir en tibieza, en indiferencia, en religiosidad vacía. Esa advertencia profética es para ti, para mí, para todos los que creemos estar seguros, porque el enemigo de las almas no destruye a todos con violencia. A muchos los adormece con distracción. El mundo de hoy está lleno de distracciones. Nunca ha habido tantas voces compitiendo por nuestra atención. Noticias que generan miedo, entretenimiento que anestesia, ideologías que confunden, religiones que entretienen pero no transforman. Y en medio de ese ruido, la voz del pastor sigue diciendo: «Preparaos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Pero la mayoría prefiere ignorarla. La advertencia profética no es tomada en serio porque se ha perdido la urgencia del tiempo. Vivimos como si el reloj de Dios estuviera detenido, como si siempre hubiera una segunda oportunidad, como si la gracia fuera un cheque en blanco que nunca se vence. Y sin embargo, la Escritura grita: «Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Esta advertencia también tiene un carácter universal. Jesús dijo que todas las naciones serían reunidas delante de Él. Eso significa que nadie escapará, nadie quedará fuera, nadie podrá alegar ignorancia. El juicio será total, global, ineludible. Y esa certeza debería estremecernos, no para vivir en miedo, sino para vivir en preparación. Porque si todo lo que hacemos y dejamos de hacer será revelado, entonces cada día importa, cada decisión cuenta, cada elección pesa en la eternidad. El profeta Amós lo expresó con claridad:
Prepárate para encontrarte con tu Dios. Esa es la advertencia profética que resuena a través de los siglos y que hoy se hace más urgente que nunca. Pero no basta con escucharla, hay que responder. Muchos han escuchado predicaciones, han leído las Escrituras, han visto las señales, pero han permanecido indiferentes. La advertencia sin respuesta se convierte en condena. El mensaje sin acción se transforma en juicio. Y por eso este bloque no es solo una reflexión, es un llamado. Despierta, abre los ojos, rompe con la indiferencia, porque cada segundo que pasa es un segundo más cerca de la medianoche y cuando llegue el último ya no habrá oportunidad de decidir. El juicio final es la advertencia profética más solemne de la Biblia. No fue dicho para que discutamos fechas ni para alimentar especulaciones, sino para que vivamos preparados. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy puedes doblar tus rodillas y decir, Señor, quiero ser contado entre tus ovejas. Hoy puedes dejar de posponer y empezar a consagrar tu vida. Hoy puedes decidir de qué lado estarás cuando el reloj marque el último segundo. Esa es la advertencia profética para los vivos. Y si todavía respiras, todavía estás a tiempo. Bloque 12. El llamado final antes de la medianoche. El mensaje del juicio final no es una simple lección teológica ni una advertencia simbólica para inspirar reflexión pasajera. Es un llamado real, urgente, ineludible. Estamos viviendo los últimos segundos antes de la medianoche profética y el reloj avanza sin detenerse. No habrá manera de detener sus manecillas, no habrá modo de retrocederlas. Cuando suene la campanada final, cada alma quedará colocada en un lado. A la derecha, las ovejas benditas. A la izquierda, los cabritos condenados. Y en ese momento, lo único que importará será lo que decidiste mientras aún había tiempo. El llamado final es este: no sigas posponiendo tu decisión. No vivas engañado con la ilusión de que siempre habrá un mañana. El mañana no está garantizado. La muerte puede llegar en un instante, el fin puede irrumpir en cualquier momento. El reloj de Dios avanza con una exactitud que nadie puede alterar. Por eso, el día de salvación no es mañana, es hoy. El momento de consagrarte no es cuando sientas que estás listo, es ahora, porque nunca estarás listo por ti mismo. Solo Cristo puede hacerte apto, solo su gracia puede cubrirte, solo su amor puede transformarte. Consagrarse significa rendir tu vida entera al pastor. Significa dejar que su voz guíe tus pasos, que su espíritu encienda tu lámpara, que su amor moldee tu carácter. No se trata de religiosidad vacía ni de apariencias externas, sino de un corazón entregado, de una vida dispuesta a ver a Cristo en el rostro del hambriento, del sediento, del desnudo, del enfermo, del preso. La preparación no se mide por palabras grandiosas, sino por actos de amor silenciosos que revelan si tu fe es auténtica. Esa es la diferencia entre las ovejas y los cabritos. No lo que dijeron, sino lo que vivieron. El llamado final es también un llamado a la esperanza. Quizás hasta ahora has vivido indiferente. Tal vez has rechazado la voz de Dios. Quizás has caído una y otra vez en el mismo pecado. Pero mientras respiras, todavía hay tiempo. La puerta de la gracia aún está abierta. El pastor aún extiende su mano. El cordero aún ofrece su sangre. Hoy puedes ser contado entre las ovejas. Hoy puedes cambiar tu destino eterno. Hoy puedes decir, Señor, quiero que mi nombre esté en el libro de la vida. Y esa decisión, tomada en humildad y fe, será suficiente para que el cielo se abra a tu favor. Pero si decides ignorar este llamado, si prefieres seguir posponiendo, si eliges caminar en indiferencia, debes saberlo con claridad. La medianoche llegará, y con ella la separación eterna. No habrá súplicas que cambien la sentencia, no habrá lágrimas que alteren el veredicto.
El tiempo de la misericordia se habrá cerrado y lo único que quedará será la revelación de lo que fuiste en vida. Por eso, este mensaje no puede ser tomado a la ligera. Es el último llamado antes de la medianoche. Es la voz del pastor suplicando que vuelvas. Es el eco de la cruz resonando en tus oídos. Es la advertencia solemne de que la eternidad se define hoy. Y ahora quiero invitarte a un acto sencillo pero poderoso. Suscríbete a este canal, dale like a este video y comenta con una declaración de fe. La medianoche se acerca, pero mi fe está en la luz. Esa frase será tu respuesta pública, tu confesión profética, tu manera de decir que eliges la vida, que eliges a Cristo, que eliges estar entre las ovejas que heredarán el reino eterno. Comparte este mensaje con otros, porque ellos también necesitan escuchar el llamado antes de que sea demasiado tarde. Este es el llamado final. Conságrate antes de la medianoche, porque el reloj sigue avanzando y cuando marque el último segundo, la eternidad se abrirá delante de ti. Escoge la luz, escoge al pastor, escoge ser contado entre los benditos de su Padre. Hazlo hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde.